Feliz y bendecido día para todos. En esta ocasión nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento y más concretamente en las parábolas del Señor. Esas parábolas que utilizaba el Señor precisamente para manifestar a todas las personas, daba igual que fuera gente de una gran cultura como gente pues con una cultura muy básica, cosas de una gran trascendencia. De esa manera, en concreto, el Señor utilizaba las parábolas a menudo para expresar lo que Él quería manifestar en relación a algo tan trascendental como es el reino de los cielos. Y es un poco lo que vamos a ver en esta ocasión. Concretamente, dentro de esas parábolas del reino de los cielos, vamos a centrarnos en la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola, en principio muy conocida, tiene detalles que se nos pueden pasar, a lo mejor no somos capaces de llegar a profundizar en ciertos detalles que nos manifiesta el Señor en esta parábola, precisamente porque no estamos en ese contexto cultural, en ese contexto histórico. Sin embargo, para los hebreos, para los judíos que escuchaban al Señor en aquel momento, lo que Él manifestaba eran cosas muy gráficas para ellos. Ellos entendían perfectamente la gravedad de lo que el Señor manifestaba con esta parábola. De esa manera vamos a centrarnos en esta parábola concretamente y a través de ella vamos a ver un poco estas parábolas, el sentido que tiene ese lenguaje parabólico del Señor y también lo que Él manifestaba y deseaba manifestarnos del reino de los cielos con su palabra. Con lo cual, vamos allá, os invito ahora a profundizar en las parábolas, en concreto en ese reino de los cielos que nos manifiesta el Señor y muy concretamente en esta parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ver hoy esta parábola y antes de comenzar con esta parábola concretamente, vamos a tratar de entender un poco más qué sentido tenían estas parábolas del Señor, porque el Señor explicaba ciertas cuestiones de esta manera. Recordamos cómo el Señor, precisamente ya en el momento de ese discurso de las bienaventuranzas, el Señor manifestaba ese agradecimiento al Padre de esta manera ante el pueblo. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. El Señor siempre en todo momento trataba de manifestar cuestiones que muchas de ellas eran muy profundas, muy trascendentes, de una manera muy sencilla. En vez de perderse en divagaciones técnicas, teológicas, profundas, para que a lo mejor alguno con una grandísima formación, un grandísimo conocimiento pudiera captar algo, el Señor no, el Señor hace justamente lo contrario. Lo que hace es, y lo bonito es eso, es tratar de ponerse a nuestro nivel y tratar de ponerse al nivel de cualquier persona, da igual su clase social, su cultura, su formación, incluso su edad. De esta manera es el sentido que tienen estas parábolas. Es esto que manifestaba aquí el Señor, ¿no? El mostrar a la gente sencilla, mostrar a cualquier persona. La cuestión es estar abierto de corazón a tratar de escuchar esa palabra de Dios, manifestar cosas muy trascendentes de una manera muy simple, con unos ejemplos con los cuales cualquiera nos podemos sentir identificados. De esa manera tenemos toda esa serie de parábolas que nos encontramos en los evangelios que tienen una gran riqueza, una enorme riqueza y que en principio, de forma digamos básica, cualquiera podemos entender. La cuestión también está en que y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, el Señor, como ya hemos comentado más veces, manifestaba esto a personas muy sencillas, muy simples, muy normales, pero de su tiempo y de su cultura. De esa manera siempre nos ayuda mucho entender más de esa cultura para poder captar no solo lo más esencial de esa parábola, que todos podemos captar cosas aplicables y aplicadas a nuestra vida, sino también para profundizar más en qué era lo que el Señor realmente manifestaba a través de esa parábola. Bueno, pues aquí tenemos toda una serie de parábolas muy conocidas, el hijo pródigo, el buen samaritano, el publicano y el fariseo, el buen pastor, las 10 vírgenes, como vemos abajo a la izquierda, la que nos corresponde hoy,
Y es lo que vamos a ver entonces un poquito hoy. Vamos a ver el sentido de estas parábolas y concretamente contextualizado en esta parábola de las 10 vírgenes. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que es el mashal. El mashal es un término hebreo que significa proverbio, porque el sentido de las parábolas es un poco el sentido que tienen los proverbios. Los proverbios en cualquier cultura y concretamente nosotros en España pues tenemos el típico proverbio español que es el refrán de toda la vida. Bueno, pues este mashal en concreto, en el Salmo 78 se nos muestra en esa palabra de Dios el sentido de este mashal. Dice así, dice el Señor: escucha mi ley, pueblo mío, tiende tu oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en proverbios, es decir, ahí en el lenguaje original, en el hebreo, dice mashalim, es decir, el plural de mashal, a evocar los misterios del pasado. Esto es el sentido de la palabra de Dios y es bonito, como decíamos, ¿no? Porque lo que manifiesta el Señor en este salmo concretamente es eso, que Él va a abrir su boca, pero a través de estos proverbios, a través como si fuera de nuestros refranes de toda la vida, para que de esa manera nosotros podamos entender perfectamente, tratar de profundizar y empezar a entender lo que el Señor nos quiere manifestar. Eso luego también depende de lo que nosotros pongamos de nuestra parte. La cuestión es que el Señor lo que hace es igualarse hasta el extremo a nosotros. Se iguala totalmente incluso en el lenguaje y en el estilo de hablar, para que de esa manera nosotros podamos llegar a entender ese mensaje que el Señor nos quiere manifestar. Pues es un poco el sentido de las parábolas, el sentido de los proverbios, de estos mashalim, porque está todo muy vinculado. Y es un poco lo que, como decíamos, lo que nos encontramos en los típicos refranes españoles, que son los proverbios españoles. Caso concreto este: más vale pájaro en mano que ciento volando. Una cosa muy simple, una cosa muy concreta, muy gráfica, y que eso lo podemos luego aplicar a muchas cuestiones de nuestra vida, dándole un sentido mucho más profundo. Pese a que de primeras el mensaje es muy sencillito, muy simple, incluso lo puede entender un niño pequeño. Pues este es el sentido, como decimos, del proverbio en general, del proverbio en la palabra de Dios, pero que en este caso es el mismo Dios el que se abaja para hablarnos de esa manera tan sencilla, y es el sentido que tienen las parábolas. Así también en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, nos dice el Señor: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Pues es esto mismo, con estos proverbios tan sencillitos, con estas ideas tan sencillitas, el Señor trata de manifestarnos cosas de una grandísima profundidad y de una gran trascendencia. Dentro de esas cuestiones tan trascendentales, de lo más trascendental, lógicamente, es cuando nos habla del reino de los cielos, algo que nosotros no nos podemos ni imaginar de cómo puede ser ese reino de los cielos, pero que el Señor desea que nosotros tengamos ya, pues por lo menos unas ciertas nociones, un conocimiento, una ilusión, una esperanza a través de esas palabras que el Señor nos manifiesta, para que nosotros podamos entrar un poco más en este misterio. Pues de esta manera tenemos toda una serie de parábolas, dentro de la cantidad de parábolas que tenemos en los Evangelios, en las cuales el Señor se va a centrar en tratar de iluminarnos en cierta medida en relación a ese reino de los cielos. Y concretamente, dentro de estas parábolas tenemos la parábola que nos corresponde hoy, esta parábola de las 10 vírgenes. Ahora lo que vamos a hacer es ver concretamente, versículo a versículo, en un principio, el desarrollo de esta parábola, qué es lo que el Señor nos manifiesta a cada uno a través de esta parábola, para luego ver ya cuestiones más concretas, culturales, que nos van a ayudar a entender mejor lo que el Señor nos quiere manifestar. Bien, de primeras simplemente decir que esta parábola solo nos la relata San Mateo, dentro de los 4 evangelistas. Y dice así, capítulo 25. Entonces se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas.
Estas lámparas tradicionales que tenían, evidentemente tenían poca capacidad y por eso era necesario llevar siempre estas alcuzas, estos recipientes o aceiteras, para irlas rellenando cuando fuera necesario. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A veces pensamos que el gran error de las vírgenes necias era el que se hubieran dormido. Y no es tanto así, ellas estaban cansadas y vamos a ver también luego en la explicación de esta parábola que era lógico que también se quedaran dormidas y la cuestión, como decimos, no era esa, sino que las 10 se quedaron dormidas, no había ningún problema ahí, sino simplemente el problema era la falta de atención, de no haberse preocupado 5 de ellas de haber también llevado ese aceite de reserva. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Es decir, las que tenían, cogieron sus alcuzas, sus aceiteras y fueron rellenando sus lámparas para que les durara el tiempo necesario. Y las necias dijeron a las prudentes, ellas evidentemente no tenían esa reserva de aceite: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Ya tenían poca reserva con el tiempo que había pasado con las lámparas encendidas y de esa manera necesitaban más para lo que iba a venir. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Y de esa manera ellas preparan, como decíamos, sus lámparas, y las otras 5 vírgenes tendrán que ir a buscar aceite para tener la cantidad necesaria para lo que tenían que llevar a cabo en ese momento. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Estas 5 entrarán a ese banquete de bodas, mientras que las otras estarán en ese momento todavía buscando ese aceite. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Aquí tenemos ya este icono oriental en el cual ya se representa esa figura de ese novio directamente como el Señor, como Jesucristo. Y termina la parábola diciendo el Señor: por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Pues lo que vamos a ver ahora entonces es un poco qué entendían los que estaban escuchando al Señor cuando el Señor les ponía este ejemplo, esta parábola, porque dentro de su cultura para ellos había detalles muy gráficos y muy significativos que a nosotros se nos pasan desapercibidos. De esa manera tenemos que centrarnos en lo que es este siglo I de nuestra era, en estos tiempos del Señor, y lo que era el ámbito judío. Bueno, pues aquí tenemos las bodas de Caná en concreto, otra boda también muy conocida, en nuestro caso, a través también del Evangelio, y es lo que vamos a ver un poquito ahora. Vamos a centrarnos en cómo eran estas bodas, cómo era ese proceso, para entender un poco qué sentido tenía el de estas 10 vírgenes que se encontraban con esas lámparas. De esa manera, en estas bodas recordamos también, cuando hablábamos de la hija de Jairo en concreto, que, bueno, de por sí las novias eran muy jovencitas, era la edad más adecuada para el matrimonio, era los 12 años, entre 12 años y 12 años y 6 meses, y eran ocasiones tremendamente especiales para este pueblo. Recordamos, como decíamos, era un pueblo muy pobre, muy humilde, sobrevivían, porque tenían los medios justos, la mayor parte de la población, muy ignorantes, sin conocimientos de lectura y escritura, la inmensa mayor parte de la población. Bueno, para ellos estas ocasiones, las bodas, eran unas fiestas espectaculares. Duraban una semana, lo habitual, eran muy continuas, y eran esas grandes oportunidades para relacionarse con mucha gente y para comer, evidentemente para comer auténticos manjares, porque aquí la gente se desvivía por hacer
llevar a cabo una boda lo más grandiosa posible dentro de sus capacidades. Con lo cual eran momentos de gran alegría, de olvidarse de las penurias y de los problemas cotidianos, de reencontrarse con muchísima gente y de comer y de beber vino, de disfrutar de la vida de una forma sana, pero disfrutando de la vida. De esa manera nos podemos imaginar entonces el peso que tenían estas bodas, estas celebraciones para el pueblo llano, el pueblo común. Bueno, pues en este caso, como vemos, lo que se llevaba a cabo era pues lo que era una procesión con los novios. Y el proceso de la procesión es lo que vamos a ver un poco ahora. Aquí tenemos un dibujo de lo que sería más o menos esta situación con estas 10 vírgenes. El proceso en concreto era que la novia se encontraba esperando al novio en la casa de sus padres. La novia vivía todavía con sus padres y el novio tenía que ir ya con una comitiva desde la casa de él, desde la casa del novio, dirigiéndose hasta la casa de la novia. Esto ocurría a última hora de la tarde. No se sabía a qué hora iba a llegar y entonces la gente, el ámbito de la novia, tenía que estar esperando en la casa de la novia y en los alrededores a que llegara el novio con la comitiva. Generalmente tenían que esperar toda una serie de horas hasta que llegaba él. Él llegaba antes de la medianoche y cuando iba llegando, que iba llegando acompañado, como decíamos, por su comitiva, muy concretamente estaban allí sus amigos, los amigos del novio, algo a lo que el Señor se refiere a menudo también en muchas ocasiones en los evangelios. Bueno, pues él llegaba y era recibido por estos invitados que estaban esperando en casa de la novia. Bien, entonces, ahí era donde tenían que estar las amigas de la novia, que eran en este caso concretamente estas 10 vírgenes, estas 10 doncellas, amigas de la novia que estaban ahí con sus lámparas encendidas esperando al novio. Cuando llegaba el novio, se recogía la novia y volvía esa comitiva, ahora ya con todos los invitados, los amigos, la familia de la novia, volvían otra vez a la casa del novio, que era donde se llevaba a cabo la celebración. Allí se llevaba a cabo la boda y luego la novia ya se quedaba en esa casa, porque la novia a partir de ese momento del matrimonio ya pasaba a formar parte de la familia del novio. Bueno, pues entonces es en esta procesión de vuelta donde era fundamental esa presencia de las amigas de la novia, porque ellas tenían que ir con esas lámparas encendidas, que era una manifestación de esas bendiciones de Dios que iba a otorgar a ese matrimonio. Concretamente, ellos recurrían al libro del Génesis, a la palabra de Dios, lo que manifestaba el Señor en el libro del Génesis en el capítulo 15, cuando le hace esa promesa a Abraham. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Pues ellos lo que veían era que esas lámparas era la representación, el símbolo de esas estrellas del cielo. Cuantas más lámparas encendidas hubiera, mayor sería la descendencia de ese nuevo matrimonio. Para los judíos, la descendencia era fundamental. Por un lado, porque era una bendición de Dios, igual que en el caso de Abraham, siempre lo veían como una bendición de Dios. Y por otro lado, porque en aquellos momentos, en el siglo I, estaban ansiosamente esperando la llegada del Mesías, con lo cual todas las mujeres, todas las jóvenes estaban ansiosas por ser madres para, también con la esperanza de ser la madre de este Mesías que era ya tan inminente su llegada. Bueno, pues entonces aquí podemos entender la gravedad de que algunas de las compañeras, de las amigas íntimas de la novia que tenían que acompañar a esa comitiva, se les apagaran las lámparas de camino. Eso evidentemente era un muy mal augurio en relación a ese matrimonio. ¿Cómo iba a ir ese matrimonio y la descendencia que iba a tener ese matrimonio? Es decir, era algo impensable que estas chicas no tuvieran eso totalmente dispuesto para que ese matrimonio pudiera recibir esa bendición de Dios representada a través de sus lámparas. Y es un poco también lo que nos aparece en el Salmo 45, esa imagen que también tendrían estas jóvenes de lo que ellas están llevando a cabo, acompañando a esa procesión. Así dice el Salmo, dice el Señor en el Salmo: con vestidos bordados será llevada ante el rey, vírgenes en pos de ella. Son estas compañeras de la novia, que es la que va llevada ante el rey,
en este caso se refiere evidentemente al Señor, bueno, pues son estas vírgenes que van en pos de esa novia. Sus compañeras serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Pues es un poco esto que aparece en el Salmo 45, lo que estas jovencitas vivían en ese momento, acompañando a su amiga la novia junto con el novio a la casa de este. Dentro de esto que comentábamos, ahora podemos entender un poquito mejor la gravedad de lo que el Señor manifiesta en esta parábola, como ese hecho de que las lámparas se les pudieran apagar de camino tenía, bueno, pues tenía una gravedad y ellos lo veían como algo realmente muy negativo. Bueno, pues esto luego a lo largo de la Iglesia, a través de la tradición de la Iglesia, los grandes santos de la Iglesia, los padres de la Iglesia en un primer lugar, han ido también viendo un poco de cómo se aplicaría en nuestras vidas, qué sentido tendría a nivel más práctico. De esa manera, San Agustín decía: también las lámparas, hablando de esta parábola, también las lámparas que llevan en las manos son las buenas obras, pues escrito está en San Mateo: brillen vuestras buenas obras delante de los hombres. Aquí San Agustín lo relacionaba totalmente con la caridad, con las buenas obras, con los actos de amor que llevamos a cabo en nuestra vida, porque en el fondo realmente también esa dedicación, esa atención que tenían estas jovencitas, pues era también un gesto de cariño hacia los novios. Y es también esa representación, ese símbolo de esa luz que ilumina, que es también lo que nosotros también deberíamos de tratar de hacer a través de nuestras buenas obras, tratar de iluminar a las personas que nos rodean. Y de la misma manera también, dentro de todos los santos que han hablado y que han tratado de manifestar qué se puede aplicar a través de esta parábola, tenemos también a San Jerónimo, que San Jerónimo decía: aceite tienen las vírgenes que según la fe se adornan con buenas obras. No tienen aceite los que parece que profesan la misma fe, pero descuidan la práctica de las virtudes. Bueno, pues igualmente es esa representación, en este caso, de ese aceite como esa práctica de la virtud, esa puesta en acción de esa fe que debemos de tener. Y en Prado Nuevo, concretamente la Santísima Virgen a través de Amparo, en el 6 de agosto del año 94 nos hablaba, vinculado también con este ejemplo de esta parábola del Señor, nos hablaba de esta manera: sed humildes, hijos míos, amaos unos a otros, no os durmáis y estad en vela, pues el demonio nunca duerme. Yo os prometo, hijos míos, por tantas y tantas avemarías rezadas a mi corazón, cuando me rogáis, ahora y en la hora de mi muerte, que yo no os abandonaré ni en esta hora ni en la otra. Pero tenéis que ser fieles testigos de Cristo, hijos míos, y tenéis que renunciar a muchas cosas del mundo. No se puede servir a dos señores, porque los hombres no se ocupan de Dios, porque están sirviendo a otro señor, que es el mundo. Es el que arrastra a los hombres a la tiniebla. Como vemos aquí, la Santísima Virgen se refería también a este estar en vela y lo vinculaba, igual que veíamos en estos santos de la tradición de la Iglesia, a esos actos también. Nos pedía esa humildad y nos pedía ese amarnos unos a otros, ese mandamiento también esencial de la ley de Dios. Y de esa manera luego nos hace también esta promesa de que todas esas avemarías que nosotros rezamos pidiéndole por nuestra situación en este momento, en el momento actual, pero también vinculado a esa hora de nuestra muerte, es decir, ya orientado hacia esa búsqueda de ese reino de los cielos, que es lo que el Señor manifiesta a través de esta parábola, que ella tendrá en cuenta absolutamente todas esas avemarías, esas peticiones que le hacemos cuando salen del fondo de nuestro corazón. Y luego nos terminaba recordando la importancia de centrarnos en Dios, de centrarnos en servir solo a Dios, de ser auténticos hijos de Dios, auténticos cristianos, porque si no de otra manera, al final el mundo es el que nos termina envolviendo y es el que nos va a apartar de ese reino de los cielos, el que nos va a dificultar esa visión más trascendente, que es lo que nos manifiesta el Señor en esta parábola, para poder alcanzarlo en
pues en el día, que el Señor nos llame ser capaces de alcanzarlo por la gracia de Dios y también por intercesión, como nos manifestaba aquí nuestra Madre, de ella, de la Santísima Virgen. Pues como siempre llega el momento de buscar ya en nuestras Biblias ese pasaje, concretamente es en el capítulo 25 de San Mateo, versículos 1 a 13. Esa parábola de las 10 vírgenes, esa parábola de ese reino de los cielos que el Señor nos promete y que nosotros deseamos y debemos alcanzar. Con lo cual, aquí os dejo para que ya vosotros pongáis de vuestra parte lo que corresponde y tratemos de descubrir qué nos manifiesta a cada uno el Señor a través de estas 10 jóvenes. Que tengáis un feliz y bendecido día.